Vamos entonces a comenzar el estudio y la dinámica de esta noche. Como nos hemos fijado, amados hermanos, aquí en la transmisión del Facebook Live, los que se han podido fijar, tenemos aquí círculo de oración, pero con una temática ahí interesante, que dice perspectiva espiritual. Círculo de oración, perspectiva espiritual, porque con la ayuda de Dios vamos a estar desarrollando una dinámica y un estudio de perspectiva espiritual. Vamos entonces a profundizar en el concepto de lo espiritual, porque eso es interesante, eso es poderoso. ¿Qué significa lo espiritual? Y vamos a compartir varios versículos que van a ser el fundamento de toda la dinámica para gloria y honra del Señor. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a irnos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23. Y como parte de la dinámica, círculo de oración, mejor dicho, como parte de la dinámica de la perspectiva espiritual, entonces en los círculos de oración les animamos a que ustedes puedan, hermanos, tener sus cámaras encendidas, pero también sus micrófonos atentos a encenderse. ¿Cómo así? Porque la idea es que nosotros podamos tener una mayor participación para poder profundizar en esta perspectiva espiritual. Bienvenida, hermana María Elena, bendiciones. Vamos a encenderla, el micrófono, hermano. Mantenerla, si tenemos ruidos, por ejemplo, ahí, entonces en silencio, pero si no hay problema, no hay problema. ¿Por qué? Para que la idea es que podamos nosotros tener una mayor interactividad, una mayor participación, que podamos tener esa preguntas, respuestas, comentar, que podamos nosotros participar, que podamos hacerlo más interactivo con la ayuda del Señor, porque estamos en momentos espirituales. El círculo de oración, cuando hablamos de oración, hablamos de algo espiritual. Pero ¿qué significa eso de lo espiritual? Bienvenido, hermano Marco Aurelio, del programa Cardio. Vamos entonces a ir al texto, vamos a leerlo. Buenas noches, bendiciones. Vamos a ir al versículo. Dice así, 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 23, dice así: Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Amén. Nos queremos centrar ahorita en la palabra espíritu. El versículo nos dice que nosotros estamos hechos, nuestra naturaleza, nuestro ser, dice que tiene menciona tres elementos o tres componentes nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses que tienen una perspectiva griega, una perspectiva filosófica. Y desde ese punto de vista se concebía al ser humano con esos tres elementos, con esos tres componentes. El ser humano tenía un espíritu, un alma y un cuerpo. Todos nosotros estamos muy familiarizados con el cuerpo porque es lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Pero ¿qué significa eso del alma y eso del espíritu? Muchas veces nosotros usamos las palabras alma y espíritu como sinónimos. Entonces el alma es lo mismo a decir espíritu. Pero en este versículo vemos que no. Todo su ser sea santo, dice. Espíritu, alma y cuerpo. Como habíamos dicho, el cuerpo estamos más familiarizados. Los científicos, los médicos lo estudian, lo analizan y cómo funciona. Pero ¿nos hemos preguntado cómo funciona el espíritu? Oh, no hay manera de saberlo, podemos decir. Ok, pero ¿qué dice la Biblia con respecto al espíritu? ¿Qué es lo que sí tenemos revelado? Si nosotros vemos entonces lo que tenemos revelado,
Entonces vamos a decir, si lo tenemos revelado es para que nosotros hoy lo debamos de entender, ¿sí o no? Lo debamos de comprender. Si está revelado es porque Dios quiere que sepamos eso desde ya. Eso es interesante. Todo lo que es espiritual, todo lo que es el espíritu, vemos que en la Biblia como que no hay mucha mención de eso. Pero lo que sí se menciona está ahí porque es importante para que nosotros lo conozcamos y comprendamos desde ya. La mayor parte no es necesario, podemos decir en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando ya lleguemos a la dimensión espiritual, pues ahí vamos a entender y ver todas esas cosas. Pero lo que está escrito es porque sí es necesario que desde ya lo comprendamos y no hasta ese momento. Entonces, ¿qué es eso del espíritu? Efectivamente, amados hermanos, nosotros somos seres espirituales. Normalmente cuando escuchamos hablar de los seres espirituales nos referimos a los ángeles o a los demonios. Y sabemos que Dios es espíritu, lo vemos en Juan capítulo 4, que Dios es espíritu. Y vemos entonces que esos son seres espirituales, pero nosotros somos seres espirituales efectivamente, porque nosotros estamos formados no solamente por una parte física, el cuerpo, sino también por una parte espiritual. Pero hay algo espiritual que incide en la parte física y en la parte natural. ¿Y qué es entonces lo espiritual? Vamos a ver otros versículos entonces, luego de ya definir o establecer de que somos nosotros seres espirituales porque tenemos un espíritu dentro de nuestro cuerpo y que no solamente somos materia, sino que somos espíritu también. Nos vamos a ir a 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 15. Y aquí viene ya esta parte de nuestra naturaleza espiritual a salir a flote en nuestra dinámica cristiana. 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Palabra de Dios. Ok, somos seres espirituales, pero el apóstol Pablo dice el espiritual. ¿Acaso hay personas que no son espirituales? Si se supone que somos seres espirituales ya por naturaleza. Ya nuestro espíritu, dice la Escritura, fue formado cuando estábamos todavía en el vientre de nuestra madre. Y ahí el Señor nos sopló espíritu. Entonces, ¿qué significa eso de que nosotros, que el espiritual? Cuando nosotros estudiamos todo Corintios nos damos cuenta que Pablo menciona de que hay cristianos que no son espirituales, sino carnales. Y que hay también niños, correcto. Pero ¿qué significa entonces que los seres humanos por naturaleza somos espirituales, pero luego tenemos a otro cristiano que sí es espiritual, pero hay cristianos que no son espirituales, sino carnales y niños, pero siguen siendo seres espirituales porque tienen un espíritu? ¿Acaso tiene diferentes connotaciones o significados el término espíritu o espiritual o espiritualidad? Nosotros vamos al versículo anterior de 1 Corintios capítulo 2 verso 14 y vamos a darnos cuenta de algo poderoso que dice así: pero el hombre natural, mire qué interesante, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí nos revela algo poderoso, algo interesante, que nos ayudará a encontrar respuestas a las preguntas que hemos hecho entonces en este momento. El hombre natural. El hombre natural, en el contexto entonces se refiere a una persona que solamente percibe lo natural. Podemos decir que el hombre natural es el hombre que está experimentado solamente en percibir lo natural. Así es. Pero ¿qué sucede entonces si somos nosotros seres espirituales? Lo que sucede es el pecado. Nosotros vemos algo interesante en el jardín del Edén, Adán y Eva. Ahí podemos ver que los seres espirituales habitaban también con los seres materiales o seres físicos o seres naturales.
¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Algunos hacen una interpretación interesante. Cuando la serpiente le habló a Adán y a Eva, mejor dicho, no era realmente un animal material, como nosotros sabemos que es la serpiente, sino que está hablando realmente de un ser espiritual. Es decir, que Eva no vio a una serpiente, sino que realmente Eva estaba viendo a un ser espiritual. Estamos todos de acuerdo de que era el diablo, era un ser espiritual quien le estaba hablando. Pero hay dos interpretaciones normalmente. Uno, que el diablo se le metió una serpiente tal y como la conocemos nosotros. Sí, un animal, un físico, material, como la serpiente que conocemos nosotros. Pero la otra es que Eva no estaba viendo una serpiente natural, sino que estaba viendo a un ser espiritual. Porque la palabra para serpiente también tiene las mismas raíces para el término seraf, que también viene de serafín. Y los serafines son seres espirituales. Y esto un poco lo vimos en el año pasado y antepasado, cuando vimos las clases teológicas interactivas de los seres espirituales. Entonces, ahí vemos que Adán y Eva estaban habitando la naturaleza, la realidad, de manera que se interconectaba la parte natural y la parte espiritual. Por eso Dios se paseaba en el jardín del Edén y habían seres espirituales y seres naturales. Pero ¿qué sucedió? Todos sabemos la historia del pecado. El ser humano fue expulsado del jardín del Edén. Pero si nosotros vemos la historia, pues muchas civilizaciones surgieron a partir de donde se supone estaba el jardín del Edén, como Babilonia, por los ríos que se mencionan que estaban en el jardín, como el río Éufrates y el Tigris. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el ser humano fue expulsado del jardín del Edén? De la presencia de Dios y del mundo espiritual. Es por eso que a partir de ese momento, los seres humanos se desconectaron de lo espiritual. Comenzaron entonces a, primero, no poder ver y percibir a los seres espirituales. Es cierto que el Satanás y sus demonios comenzaron a tener ese poderío y hacían manifestaciones, y esos fueron los dioses de la antigüedad. Pero el ser humano se desconectó de los seres espirituales y del mundo espiritual. Luego, a partir de ahí, surgió lo místico. Y tenemos entonces la magia, la hechicería, la astrología, y todas estas disciplinas o rituales son un intento del ser humano por alcanzar lo espiritual, por alcanzar lo sobrenatural. Es un intento de alcanzar eso que se desconectó. Entonces comenzaron a ver las estrellas, las constelaciones, lo místico, lo de los astros, lo de la magia, lo de la hechicería, lo de lo oculto. Mire qué interesante. Y entonces era un intento, pero fueron desconectados. El hombre natural entonces, el cuerpo físico, está limitado y no puede ver lo espiritual. De entrada no podemos ver nosotros como que estemos paseando y vemos, oh sí, allá va un demonio, excelente. Oh, aquí veo a los ángeles que me están acompañando. No podemos ver eso. Y nosotros vemos aquella historia de Eliseo y el criado de Eliseo, donde tuvo que haber una intervención divina para quitarle los ojos, para desvelarle los ojos espirituales a él, para que pudieran ver los millares de ángeles que tenían con ellos, y que por lo tanto no debía tener miedo ante los ejércitos enemigos. Mire qué interesante. Pero entonces, como está ese velo, el hombre natural no puede ni ver ni entender los aspectos espirituales. No solo hablamos de seres espirituales o de una realidad espiritual, sino de los principios, de las leyes y del funcionamiento de lo espiritual. Es por eso que nosotros terminamos leyendo acá, en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Estamos hablando que no perciben lo espiritual. Y como estamos hablando del mismo espíritu de Dios, menos que lo perciba. Porque una cosa es percibir lo espiritual de un ángel caído y otra cosa es percibir lo espiritual del mismísimo Dios. De quien estuvimos desconectados completamente fue de Dios, principalmente. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El Evangelio de Jesucristo es la revelación de Dios, de su justicia. Pero esto no las puede entender el hombre natural, porque se han de discernir, dice aquí, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa discernimiento espiritual? ¿Qué es discernimiento espiritual? Porque ahí dice que se tiene que discernir este mensaje espiritual de manera espiritual. Se debe discernir de esa forma. Se deben de discernir espiritualmente. Eso significa que hay un discernimiento natural del hombre natural. Y vemos entonces en la filosofía y en la ciencia cómo el hombre con su discernimiento natural ha ideado la lógica, por ejemplo, una parte de la filosofía muy importante. La lógica, la dialéctica, el razonamiento, todo eso es un discernimiento natural. Pero el discernimiento espiritual involucra las leyes y principios espirituales, que solamente se revela con la palabra de Dios. Como el ser humano no tiene acceso a esa revelación, entonces puede usar su lógica, su razonamiento, su dialéctica, pero como no tiene el conocimiento del funcionamiento de los principios y leyes espirituales, no lo puede entender. Entonces viene el Espíritu de Dios y nos revela la palabra, y la palabra nos dice cuáles son las leyes y principios espirituales y cómo funciona lo espiritual. Nos revela, por eso es que dice que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Tiene que recibir uno el mensaje del Evangelio de Jesucristo y toda la palabra de Dios para ir entendiendo y comprendiendo los principios espirituales y su funcionamiento. Que, ojo, eso tiene que ver mucho en nuestra dimensión natural. Por eso lo dijimos al principio. Dijimos que las cosas que la Biblia habla de lo espiritual, lo habla porque le interesa a Dios que la entendamos desde ya, no hasta que ya entonces estemos en el más allá, sino que esto debemos de entenderlo mientras estemos todavía en el más acá. Por eso está revelado. No está revelado para que, ok, eso es para después allá, no, está revelado para que aquí usemos eso. Ok, por eso es que nosotros nos vamos ahora y nos regresamos, ahora nos vamos al verso 15. Que una vez entendiendo que las cosas que se tienen que percibir del Espíritu, se deben de discernir con el conocimiento y la comprensión de los principios espirituales, entonces nos vamos a 1 Corintios 2:15. En cambio, luego de haber dicho Pablo que el hombre natural, como no tiene esto, no puede entenderlo, pero ahora viene el espiritual. Oiga el término que usa el apóstol Pablo. El espiritual. ¿Quién es el espiritual? Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta frase es poderosa. Es poderoso este versículo. Primero hablemos de quién es el espiritual. Ok, según todo lo que hemos dicho, podemos definir desde ya que es el ser humano que ha conectado, mire bien, el ser humano que ha conectado su naturaleza espiritual, su espíritu, con el Espíritu de Dios mediante el Evangelio de Jesucristo para tener ese nivel de conciencia espiritual. El espiritual es una persona que ha conectado su naturaleza espiritual con el Espíritu de Dios mediante el Evangelio de Jesucristo, se ha conectado a tal punto que su conciencia espiritual y su discernimiento y su juicio están elevados. Por eso es que dice la palabra de Dios acá, de que el espiritual juzga todo. ¿Y a qué se refiere eso de todo? Que lo juzga todo. El espiritual, la persona espiritual que ha conectado su espíritu con el Espíritu de Dios, tiene un gran entendimiento de las cosas. Por eso es que la palabra de Dios dice juzga todo.
Juzgar, ¿qué significa? Juzgar es discernir, juzgar es entender, juzgar es comprender, es conocer, juzgar es no ser engañado, juzgar es andar en la luz, un gran y elevado entendimiento de las cosas. Y a eso lo vamos a llamar acá conciencia espiritual. El ser humano normal sin Cristo y sin la intervención del Espíritu de Dios, mire bien, no puede entender estas cosas porque su conciencia está reducida. Su conciencia está reducida. Lo único que puede percibir es lo que dice la Escritura, lo que está a la vista de los ojos, lo que oye, lo que aprendió de sus padres, lo que mira en la tele, lo que escucha en la música. Simplemente está su conciencia limitada a su experiencia humana, terrenal y física, con toda la limitación de los sentidos naturales. Es por eso que el apóstol Pablo dice que fue necesaria una revelación de parte de Dios. Una revelación completa, porque de lo contrario, habiendo conocido a Dios en el sentido de al principio, que sí conoció el ser humano, Adán y Eva, los primeros humanos, a ese Dios verdadero, entonces, habiendo conocido a Dios, la humanidad al principio, luego se desconectó completamente y podemos ver entonces las religiones, los dioses falsos, la mitología, la astrología, la hechicería, el misticismo, todo eso. Ese es el hombre natural, sin la intervención de Dios. Pero ahora viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe tras la obediencia del Evangelio de Jesucristo en el bautismo y recibir el perdón de pecados. Y comenzamos nosotros a comprender y aumentar de conocimiento. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos da esa conciencia expandida, esa conciencia espiritual donde nosotros comenzamos a entender muchas cosas. Pero no solo lo espiritual, aquí vamos a ver esto. No solo lo espiritual comenzamos a comprenderlo, sino también el mundo natural lo comenzamos a entender. Nosotros comenzamos a ver cómo funcionan las cosas. Eso es entendimiento y discernimiento espiritual. Comenzamos a comprender cómo funciona el mundo. Mientras el mundo funciona, y sin entender cómo funciona, nosotros vemos desde nuestra perspectiva espiritual cómo funciona el mundo, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos entonces, podemos ver esas cosas, pero físicamente no las vemos. ¿Pero por qué las vemos? Porque hay una revelación. Decimos nosotros, porque la palabra de Dios lo dice, correcto, porque la Escritura lo tiene que revelar. La Escritura tiene que revelar que existe alguien llamado Diablo y Satanás, cosa que sin eso yo no tengo ni la menor idea, y nadie tiene ni la menor idea que hay un ser que está por encima de todo ese sistema. Sin esa revelación no tenemos idea. Y sin esa revelación nosotros comenzamos a entender el mundo a como el mundo con su corta visión lo entiende. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, como cristianos, no tenemos una conciencia espiritual expandida todavía. Porque hay 4 niveles de conciencia espiritual. Hay 4 niveles de conciencia espiritual y quiero compartir esas 4 niveles de conciencia. Pero primero era necesario establecer estas partes porque se requiere de estos fundamentos primero para luego entender lo que vamos a continuación. Hay 4 niveles de conciencia espiritual que van a definir el crecimiento y desarrollo espiritual de nuestras vidas. Los niveles de conciencia espiritual definen nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. A mayor conciencia, mayor crecimiento. A mayor conciencia espiritual, mayor desarrollo espiritual. Por eso es importante, hemos hablado de la renovación espiritual, hemos hablado de aumentar de conocimiento, dice crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Por eso es muy importante, dice la palabra, escudriñar la Escritura. Conocimiento es clave. Por eso el conocimiento de la revelación del Espíritu es importante. Porque ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es efectivamente la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que nos va
a desarrollar nuestra conciencia. Y es por eso que habíamos dicho, ¿quién es el espiritual? El espiritual es la persona que ha conectado su espíritu con el Espíritu de Dios en el Evangelio de Cristo. Pero ahí podemos comenzar todos comenzamos ahí, entonces podemos decir, no, mi espíritu ya está conectado con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo desde el bautismo. Pero ¿por qué entonces nosotros nos encontramos con muchos cristianos que tienen las siguientes características? Y vamos a verlas entonces en las etapas de conciencia espiritual. Dice que la primera etapa de conciencia es la conciencia de víctima, y esto lo hemos mencionado en varias ocasiones. La conciencia de víctima es la que el 70% de las personas de este planeta viven incluso. No solamente hablamos del cristiano, hablamos de todo ser humano. Pero el cristiano que no comprende esta parte, sino que vive todavía en la niñez espiritual o en la carnalidad como en los corintios, entonces no comprenderá estas cosas. Es por eso que Pablo le dijo eso a los corintios. Yo le he tenido que hablar como a carnales y no como a espirituales, les dice. Le he tenido que hablar en términos humanos para que me entiendan. Porque si ustedes están peleando por cosas superfluas y a tal punto de que están en bandos, por lo que le he contado, de que uno era de Apolos y otro de Cefas, eso significa que su conciencia espiritual está reducida al nivel terrenal, le dice Pablo. Ustedes no están entendiendo nada de las cosas espirituales. Su conciencia estaba reducida. Entonces no le podía hablar en términos más elevados de lo espiritual. Entonces, el primero es, efectivamente, una conciencia de víctima que en general la persona no tiene ninguna práctica espiritual transformadora. Es un ser humano que va normal en el mundo. Las características lo vemos en Efesios 2:1 en adelante. Siguiendo la corriente del mundo, lo que recibe en sus sentidos, no tiene ninguna práctica espiritual, no tiene ningún desarrollo, siguiendo lo que recibió de sus padres, una herencia corruptible, teniendo el entendimiento entenebrecido, la mentalidad obsoleta, todo eso. ¿Cuáles son las características de esta primera etapa de conciencia espiritual? Que ojo, muchos cristianos podemos estar todavía y ese es el peligro y por eso estamos compartiendo esto. Las víctimas o la conciencia de víctima creen que su vida está siendo controlada siempre por fuentes externas en lugar de sus propias decisiones o su propia responsabilidad. Por eso es que Pablo le llama a los corintios niños. Un niño no es responsable de su propia actuación, ¿sí o no? El niño no es responsable de sí mismo, los padres son responsables del niño, ¿cierto? Entonces, el niño espiritual carece de un sentido de responsabilidad espiritual y en todo sentido. Aplíquelo porque esto estamos hablando no solo de lo espiritual en el sentido de las cosas de la iglesia, porque eso a veces es la limitación que tenemos en nuestro entendimiento. A veces pensamos que las cosas espirituales nos referimos a las cosas de la iglesia religiosas. Cosas espirituales es cosas, iglesias, o pleca religiosas. No, lo espiritual abarca todas y cada una de las esferas de nuestra vida. Entonces, las personas que no han desarrollado esta conciencia espiritual y se consideran víctimas, piensan que están controladas por fuentes externas, sus padres, sus familiares, sus vecinos, lo que le dicen otras personas, lo que dice el gobierno, lo que dice la cultura, lo que dicta la sociedad o su religión de nacimiento, o cualquier otra cosa, su genética, el diagnóstico médico, su enfermedad, su cuerpo, todo es algo que es externo a él y por lo tanto no es por sus propias decisiones o su propia responsabilidad. Tiene una conciencia tan limitada que piensa que todo es por alguien más o por algo más ajeno a su control, que no tiene forma de cambiarlo, no tiene forma de hacer algo y como no tiene forma de controlarlo, por lo tanto concluye, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, porque no puedo hacer nada, porque no está en mí.
esto que me pasa, o lo que hago, o lo que soy, o mi situación que estoy viviendo, no es mi culpa. Mire qué interesante, no es mi culpa. Y tienen una pregunta característica. Y ahorita entonces, por eso habíamos dicho que la dinámica es que seamos participativos y aquí vamos a preguntar. Ahorita porque estamos poniendo las bases teóricas primero para comprender y luego vamos asimilando con la ayuda de Dios. La pregunta característica de la persona que tiene una conciencia espiritual de víctima es: ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Esa es la pregunta característica. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué los demás son malos conmigo? ¿Han escuchado personas decir esas palabras? ¿Por Sí. qué los demás son injustos? ¿Por qué siempre he sufrido injusticias? Mire qué interesante. Pero parece que tiene sentido. Pero es el primer nivel de conciencia espiritual. Porque a mí, ¿qué es lo que me sucede? No es mi culpa. Fueron los otros, fueron los demás. Fue una fuerza, fue la suerte, la casualidad, la mala suerte que tuve. Y siempre es otro. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, ya la segunda, la tercera y la cuarta, es cuando vamos elevando nuestro nivel de conciencia espiritual. Y podemos hacer realidad en nuestra vida lo que dice el versículo 15 de 1 Corintios 2, que el espiritual juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. ¡Wow! ¡Qué poderoso versículo! Alguien espiritual capaz de juzgarlo todo, entenderlo todo, comprenderlo todo, cómo funciona, pero que las otras personas que no están en ese nivel espiritual no pueden comprenderlo, ni entenderlo, ni juzgarlo. Porque no tienen ese nivel espiritual que sí tiene el espiritual, dice el apóstol Pablo. Mire qué interesante. Juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. Porque están en otro nivel Bueno, espiritual. Entonces, el segundo es... bueno, esta etapa, la primera, de conciencia ya. espiritual, se llama a mí. ¿Por qué? Porque es la conciencia de Ujú. víctima. Siempre es a mí. Me pasó a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Pasándola. ¿Y qué cosa está pasando? Todo le pasa a él. ¿Ya se fijó? Puede que alguno de nosotros estemos en ese nivel de conciencia espiritual. O puede que no en todas las áreas de nuestra vida. Hay 8 áreas principales en nuestra vida y puede que en una de esas áreas estemos en una conciencia espiritual donde a mí, me pasó esto a mí. Todas las cosas que pasan le pasan a él. La segunda etapa es por mí. En este segundo nivel de conciencia espiritual, ya esta persona ya no se considera víctima, sino que considera que él tiene el control y la responsabilidad de su vida y de sus Sí. decisiones. Entonces se le llama por mí. Esta persona dice: ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué? Por mis decisiones, porque yo... Podemos decir: ok, ¿cómo está usted? La situación que vive actualmente, ¿por qué es? La persona de nivel 2 que tiene una conciencia más elevada que la anterior, no le va a decir por la culpa de otros, nunca va a echarle la culpa a los demás, sino que va a decir: por mi responsabilidad. Yo lo decidí. Yo decidí estar aquí, yo decidí estudiar esta carrera, yo decidí no estudiar, o yo decidí venirme aquí. Es por mí. Ese es el segundo nivel. Esta conciencia, esta segunda etapa, por mí, tiene esa conciencia y sí tiene prácticas espirituales. Esta persona normalmente utiliza mucho la afirmación. Esta persona que Ya. tiene una conciencia espiritual número 2 utiliza mucho la afirmación: vamos a lograrlo, podemos hacerlo, en el nombre de Cristo, con la ayuda Sí. de Dios, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo puedo lograr, vamos, Abajo. ¿ya? Y ese es el segundo nivel. Tenemos esas cosas que normalmente hacemos, se le llama afirmaciones Sí. de fe o afirmación Ya. positiva. Bueno. Y el apóstol Pablo vemos Ya. que muchas veces utilizaba esas afirmaciones. Decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía en una ocasión.
En otra ocasión dice, en todo he sido enseñado. Puedo estar bien con mucho o con poco. Él afirma, hace afirmaciones espirituales porque está en otro nivel. Ellos sienten entonces que tienen el control de sus vidas. Sienten que tienen control sobre sus vidas. Y y comprenden y entienden las leyes y los principios espirituales un poco más, a tal punto que pueden aplicarlo a sus vidas para traer bendiciones a su existencia. Por poner un ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de principios espirituales? Voy a mencionar dos, hay más, pero dos principalmente que estamos más familiarizados. El principio de la fe y el principio de la siembra. Aquí tenemos dos principios, por ejemplo. El principio de la fe nosotros la encontramos cuando Jesús platicó con los discípulos. Después de que él declaró con su boca, hizo una afirmación, estamos hablando de nivel 2, ¿verdad? Hizo una afirmación de la siguiente forma: nunca más des fruto. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso se llama afirmación, declaración de fe se llama. Jesús dijo, nunca más des fruto a la higuera. Al rato, dice el texto, el relato de la palabra, que los discípulos lo vieron seco, marchito, estaba ya estaba seca la higuera. Ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo fue posible esto? Explícanos, ¿qué ha sucedido? Jesús da una respuesta sorprendente. Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe como el grano de una mostaza, pudieran decirle a aquel monte, desarráigate y échate al mar. Vemos que la respuesta de Jesús, y esto está escondidillo, pero es importante notarlo. Jesús no está diciendo, la respuesta que él da a las dudas de los discípulos, él no está diciendo que la higuera se secó por algún poder intrínseco de él. No dice eso. Todos nosotros lo que hemos hecho es inferir de que por el poder de Jesucristo, los milagros que él podía hacer por el Espíritu Santo, es que él tenía esos poderes. Pero la respuesta que él da no es porque, yo hice esto porque el Espíritu me dio el poder, sino que él apela a un principio espiritual llamado principio de fe. Y él le dice, ustedes pudieran haber hecho lo mismo. Ustedes pueden hacer lo mismo, de hecho. Esa es la respuesta que da Jesús. El principio de la fe entonces consiste en que lo que uno cree, eso sucede en nuestra vida. Ese es un principio de fe. En una ocasión Jesús le dijo a las personas que estaban solicitando sanidad y peticiones a él, sea hecho conforme a tu fe. Mire bien las palabras de Cristo. Sea hecho, dice, hágase conforme a vuestra fe, a lo que ustedes creen que va a pasar, eso se haga. Jesús no dice, yo voy a darles el poder o voy a hacer esto y lo otro. No, hágase conforme a lo que ustedes están creyendo. Pero si Jesús hubiera hecho algo más. No. Muchos milagros que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre los milagros venían después de la fe, no antes. Y esto parece contraintuitivo o contradictorio a lo que dice Juan, porque Juan dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Sí, es cierto, están esos relatos. Entonces podemos decir, la lógica nos dice que los milagros son para que tengamos fe. Los milagros Jesús la hizo para que tengamos fe. Y en cierto modo sí, Jesús mismo lo mencionó, que las señales que él hacía era para que creyeran. Pero siempre, o mejor dicho, la mayoría de las veces, la gente no creía tras ver el milagro. ¿Por qué no creían los fariseos y muchas otras personas tras ver los milagros? Si se supone que la fe viene tras el milagro. La fe no viene tras el milagro. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y una vez la persona creía, venía entonces después el milagro de Jesucristo. Jesucristo esperaba primero que se manifestara la fe de la persona para realizar el milagro. ¿Por qué? Por la ley espiritual llamada fe.
Es un principio espiritual. ¿Y esto de qué manera se aplica en nuestra vida? No solo hablamos de oración, sino que hablamos de todas las esferas de nuestra vida. Lo que yo creo, eso es. Ahí está el principio de fe. Lo que yo creo, y cuando hablo de fe no me refiero a creer en Dios o fe en Dios, sino que me refiero a las creencias que tenemos nosotros. Jesús esperaba que de acuerdo a la creencia, entonces ahí iba a tener la fe. La mujer sirofenicia siempre le insistía al Señor, por favor. Y entonces, después de insistirle tanto, ok, conforme a tu fe. En otra ocasión le dice a otra mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe, le dice, lo que tú has creído, porque tú, en otras palabras, parafraseando, has activado, mire bien, el principio de la fe. El principio espiritual, ley espiritual llamada fe. Y entonces por eso es que tenemos frases como la de Henry Ford del siglo XX que dice así: si tú crees que puedes, tienes razón, y si tú crees que no puedes, también tienes razón. Porque es lo que creemos. Entonces, el principio de la fe la podemos ver en nuestra vida cuando nosotros creemos lo que creemos. Toda nuestra vida manifiesta nuestras creencias. Si usted cree que su enfermedad, porque un diagnóstico médico o psicológico o psiquiátrico le dice que está limitado y que no va a salir del desánimo, de la ansiedad y de la depresión, si usted cree eso, jamás va a salir. Porque usted en su mente ha recibido eso como una creencia de que es una enfermedad y que no va a poder salir de eso. Y se hicieron muchos estudios al respecto, y uno de ellos muy populares fue un hospital psiquiátrico que admitieron en una ocasión 10 enfermos y otros 10 sanos. Pero la cuestión es que ellos tenían que hacer el test psiquiátrico, una investigación muy popular. Pero ¿qué pasó? Los 10 enfermos eran actores y se hicieron los enfermos. ¿Qué pasó? El hospital los admitió como enfermos de psiquiatría. Y ahí entonces comenzaron a cuestionarse acerca de los test, acerca de los parámetros de diagnóstico. Y después hicieron otra vez el estudio, y esta vez sí eran enfermos, pero como se le había dicho al hospital de que eran una actuación, a todos los rechazaron y sí eran enfermos. Mire qué os parece esto. Entonces, conforme a lo que creemos, eso pasa en nuestra vida. Si yo creo todo lo que en mi infancia me dijeron que era verdad y que no es, al confrontarlo con la palabra, eso es lo que yo voy a vivir, esa es mi forma de vivir, es lo que me va a pasar también en la vida, es lo que voy a manifestar, y esto se le llama manifestación. La manifestación es cuando usted vive las cosas que usted está creyendo que tiene o que es, o con respecto a lo que cree de otra persona. Si usted cree que le va a ir mal, le va a ir mal. Y es por eso que nosotros vemos el ejemplo de muchas mujeres, por ejemplo, de que dicen, a mí siempre me ha ido mal en la vida. ¿Por qué? Porque las malas experiencias que han tenido con sus anteriores parejas les han formado un modelo de creencias y de realidad que la hacen interpretar de la misma forma a su próxima pareja. Porque es un filtro el que tiene en su mentalidad. Igual, el mismo principio. Todo es conforme a lo que creemos. Y el segundo principio que habíamos mencionado era el principio de la siembra. Pablo lo menciona explícitamente en la segunda carta de los Corintios. Pero esto digo, dice, y comienza a declarar el principio. Otro es principio espiritual, por poner ejemplos. Y el principio espiritual es: el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Ahí está el principio de la siembra. En otra ocasión Pablo dice: entiendan esto, que el que siembra para corrupción segará muerte, dice. Y el que siembra, dice. Entonces, el principio de la siembra y la cosecha es que lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Ya se fijó? Es un segundo ejemplo de principios y leyes espirituales que la palabra está, lo vemos, y que funcionan en el mundo. En el mundo real y en el mundo material.
Lo que yo creo sucede en mi vida muchas veces y lo que yo siembro, eso cosecho. Mire bien, principios espirituales sucediendo, manifestándose en el mundo natural y físico. Y vemos y recordamos el ejemplo de Jesús, donde el principio de fe afecta a una higuera. Y podemos decir, la higuera es material, sí, la higuera es biológico, correcto, era una planta. Funcionaba con principios naturales, podemos decir, pero como el principio espiritual estuvo por encima del natural, a tal punto que la declaración de fe genera que no importaba las leyes naturales, sino que eso fue más poderoso y se secó la higuera. Sí, efectivamente, los principios espirituales están por encima de los naturales. Es por eso, y no significa una violación de la ley natural, como el ejemplo de cuando Jesús caminó en las aguas, sobre las aguas. No estaba violando la ley natural de gravedad, sino utilizando un principio espiritual que nosotros no tenemos acceso ahorita, porque si no todos nosotros estuviéramos caminando por encima de la playa o de la piscina cuando vamos a Semana Santa. No tenemos ese acceso, pero que sí Pedro tuvo acceso un momento. Pero ahí hubo un principio espiritual que Jesús usa para poder caminar sobre las aguas y no hundirse sin violar la ley natural de gravedad. Entonces, qué interesante esto. Mire qué interesante. Entonces, amados hermanos, en la etapa número 2, la persona con conciencia espiritual de leyes espirituales como las que hemos hablado, dice por mí. Tiene prácticas espirituales como la afirmación, como la oración. Suplica, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, y pasa lo que pidió. Mire, está en el nivel 2. Eso se le llama conciencia de manifestador. Por mí. Esta persona tiene responsabilidad. Asume responsabilidad y dice por mí. La tercera etapa es un nivel más elevado. Y la idea es que nosotros vayamos llegando a esos niveles. El tercer nivel es a través de mí. Cuando uno se sumerge en los principios espirituales se da cuenta del propósito de Dios. Y el propósito nos dice que nosotros solamente somos medios e instrumentos de Dios. Así que nosotros no somos los que controlamos los principios espirituales, sino que simplemente somos los que nos alineamos a los principios espirituales. Eso se le llama conciencia de canalizador, donde usted y yo tenemos conciencia de que somos medios. Canalizadores, somos canales e instrumentos de un propósito que está por encima de mis metas. Mire. Por eso que usted se fija que muchos hermanos en la iglesia solo asisten pero no se involucran, no son parte, sino que viven en sus asuntos. ¿Por qué? Porque están en la etapa 2 pero no en la 3. O sea, conocen principios espirituales y lo aplican a su vida, pero se están olvidando o no conocen el propósito mayor de Dios. Y entonces nosotros podemos decir, suave, y cuando lo hablamos en la campaña, ¿se acuerdan en la campaña evangelística cuando dijimos, ¿qué nos movería a nosotros a gastar dinero, a gastar una semana de tiempo por personas que no nos esperan en la casa y vamos a llegar a molestarlas para hablarles de Cristo? ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué no nos ocupamos en nuestros asuntos y con nuestros familiares? ¿Por qué tenemos que interesarnos en los de afuera? Ah, dijimos nosotros. Solamente aquel que tiene la conciencia espiritual de que conoce el propósito de Dios para la iglesia con nosotros la iglesia somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios aquí, no mis metas y no mis propósitos. Esa es la conciencia de canalizador, donde nosotros comenzamos a orar más, cuando nosotros comenzamos a permitir. Esa palabra es poderosa. Permitir. Comenzamos a permitir que Dios haga transformaciones en nuestra vida. Comenzamos a rendirnos a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, no es mi insistencia ni mi obstinación,
sino que comienzo a permitir porque comienzo a comprender, a tener conciencia de que solo soy un medio para un propósito más grande. Y esta conciencia del nivel 3 la tuvo que tener, la debió tener mucho José. ¿Cuál José? Me refiero a José, el padrastro de Jesucristo. ¿Cuántos versículos tenemos en la Biblia acerca de José? Parece como un actor de reparto o ni siquiera de secundario, sino terciario y cuarto que aparece en la historia y luego desaparece. ¿Sí o no? Pero ocupa un rol clave en el nacimiento de Jesús. La iba a abandonar a María y nadie habla, y nosotros nunca hablamos de José casi no hay prédicas de José. Pero viene José y comprende, es consciente de que él va a cumplir en un momento específico de su vida un rol que está por encima de sus metas, un propósito divino. El ángel le aparece, le dice, no abandones a tu mujer, a tu novia, que todavía no la había conocido, a tu prometida, no la abandones porque el hijo que tiene es de Dios, es hijo de Dios. Entonces la cuida a María, la protege, provee para la vida de Jesús y luego Jesús entra en escena. Y José solo se menciona una vez cuando le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre José y su madre María y sus hermanos son este y este y este? Solo lo mencionaron y ya está. Y podemos decir, mi vida a veces carece de protagonismo o de relevancia. Es que somos un canal de Dios. Somos un medio para bendecir, medio para transmitir la voluntad, mire, la palabra, la bendición, la ayuda y las cualidades divinas. Porque Pedro nos dijo que el que se conecta a su espíritu con el Espíritu de Dios participa de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina son esas cualidades comunicables que tenemos mediante el fruto del Espíritu. Entonces, dejamos permitir al Espíritu porque somos un canalizador. Los canalizadores son conscientes de que son un vehículo espiritual y viven a partir de ese sentimiento de entrega máxima. Me rindo ante la voluntad de Dios, no me resisto. Me rindo y entrego. Lo mío no es mío, es de todos, dice el de nivel 3. Me entrego y me despojo. Este nivel 3 es donde decimos que Dios se expresa en nosotros y a través de nosotros. Y comenzamos a adoptar el carácter de Cristo, porque comenzamos a ser como Jesús. Mire, comenzamos a tener la mentalidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces comenzamos a tener la mentalidad de Cristo, comenzamos a parecernos a Cristo porque tenemos conciencia que es a través de nosotros. Y esta es la oportunidad, la etapa 3, de dejar el ego y la sensación de separación, que vamos a explicarlo más adelante con la ayuda de Dios. Y por último, en la cuarta etapa de alguien que se ha elevado en su conciencia espiritual, es la conciencia de que somos hijos de Dios y seres espirituales. Ahí comenzamos a practicar todos los principios espirituales, pero ya no es como un medio, no solamente como instrumentos de Dios, sino como un reflejo de la gloria de Cristo en nosotros. Comenzamos no solamente a ser instrumentos de Dios, no solamente comenzamos con esa separación, sino que comenzamos a ser hijos de Dios. Nosotros somos declarados hijos de Dios al recibir a Jesucristo. Pero cuando hablamos de ser hijo de Dios, es cuando nosotros no nos comportamos, ni actuamos, ni reaccionamos como hijos de Dios, sino que somos, desde lo más profundo, es nuestra forma de ser y naturaleza. Esa es la conciencia del ser de uno espiritual, la número 4.
Cuando comenzamos a tener autorrealización, cuando escuchamos la palabra del apóstol Pablo que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me queda la corona de justicia. Un hombre que se sentía autorrealizado y que había completado la misión. Efectivamente, la conciencia del ser espiritual tiene clara su misión y vive para una misión trascendental, que no dura la vida de uno, sino que uno va a ser parte de una misión que tiene más tiempo que nuestra edad. Tiene más de mi edad, 30 años, no son nada. Más que 40, más que 60, más que 80. Sino que es una misión eterna. Porque el plan salvífico de Dios es eterno. Entonces ahí es donde vemos que nuestras metas personales y proyectos personales, nuestras metas, que quiero una casa, que quiero un esto y lo otro, comienzan a ser superfluas y vacías. El de la conciencia 2 dice, no, yo voy a sembrar porque voy a cosechar y voy a tener mi casa y voy a prosperar. Ese es el nivel 2 apenas. No nos estanquemos en el nivel 2. Sino que el nivel 4 comienza a ver todas las cosas de viaje vanas. Y concluye inevitablemente las palabras del predicador en Eclesiastés. El fin del discurso es este, dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, obedece la misión de Dios, teme a Dios, ama a Dios y sigue sus principios espirituales. Ahí está, es lo mismo. Obedece sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Su propósito, su misión, la razón por la cual existe, de dónde viene y a dónde va, la plenitud del espíritu y del alma y del ser, ahí está. Y ahí es donde estamos unidos plenamente con Dios. Y comenzamos, y tenemos, mejor dicho, una conciencia expandida. Y ese es el espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo de Tesalonicenses, el interior, el espíritu, no obstante, se renueva de día a día. O sea que debe haber un aumento de conciencia espiritual, crecimiento y desarrollo. Y después dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.